Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Una de las problemáticas quizás distintivas de nuestro tiempo tiene que ver con la ausencia de movimiento, lo que algunos llaman sedentarismo y desde otras áreas del conocimiento se lo denomina hipocinesia. Esta falta de movimiento parece estar gestando, y así por lo menos lo indican las diversas cifras, los distintos estudios epidemiológicos en salud, que está incidiendo de manera drástica en lo que es la característica de nuestra población y cómo estas características de hábitos en esta población está determinando también la aparición de ciertos cuadros o de ciertas enfermedades. Y estamos hablando del sedentarismo y la hipocinesia. ¿Qué podemos decir desde el área del movimiento, Mario, con respecto a esto? Marcos, es una preocupación que los profesionales del movimiento tenemos a los efectos de lograr que mayor cantidad de gente le escape a este problema tan grave que es precisamente la falta de movimiento, que acarrea toda una serie de consecuencias realmente muy graves para la salud de la población. Probablemente nadie se muera de sedentario. Sin embargo, el sedentarismo y la hipocinesia gatilla toda una serie de consecuencias paralelas o trastornos secundarios a partir de los cuales la calidad de vida se resiente y sí aparecen otras enfermedades, siendo hoy precisamente el sedentarismo el primer factor de riesgo, como para que tengamos una idea. Hay mucha gente con sobrepeso y obesidad entrenada que no sufre los factores de riesgo que sufre gente que no tiene sobrepeso y sin embargo está desentrenado. Probablemente hoy no tengamos que hablar de gente joven y vieja, tengamos que hablar de gente entrenada y desentrenada. No tengamos que hablar de obesos y normopesos, tengamos que hablar de desentrenados y entrenados. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 60% de la población mundial es sedentaria o se mueve escasamente. Acá me parece importante entender cuáles son los mecanismos por los cuales este sedentarismo termina impactando en la salud. Y creo que tiene que ver fundamentalmente con nuestra evolución como especie humana. Totalmente de acuerdo. Realmente, a lo largo de toda la historia evolutiva, tuvimos por obligación que movernos, gastar muchas calorías para conseguir las otras tantas para la sobrevivencia. Sin embargo, hubiera sido demencial, desde el punto de vista biológico, arriesgarnos al gasto calórico sin la garantía de conseguir esas calorías para la sobrevivencia. Muchas veces nos preguntamos si realmente, a lo largo de toda la historia del hombre, hemos gastado más de 7.000 calorías al día para sobrevivir. ¿Por qué hoy la gente no se mueve espontáneamente? ¿Realmente hemos nacido para correr o hemos nacido para cuidar la energía? Y esa es una de las explicaciones por las cuales hay tanta gente que espontáneamente no se mueve. A ver, si nuestro genoma es kinético y a lo largo de toda la historia evolutiva hemos gastado más de 7.000 calorías diariamente para sobrevivir, todos tendríamos que estar moviéndonos espontáneamente. Y veríamos en la calle gente corriendo, gente andando, los gimnasios estarían llenos, los parques superpoblados. Sin embargo, hay algo que a la gente le induce a no hacerlo.
Por eso ese más de 40% o 60% de la población mundial que espontáneamente no se mueve. Probablemente tengamos un genoma hecho para atesorar, que por obligación tuvo que moverse para conseguir calorías, pero nadie hubiera gastado calorías sin las garantías de conseguirlas. Por eso nosotros entendemos que también hay una genética del sedentarismo, hay una tendencia biológico-evolutiva a evitar gastar energía y quedarnos en nuestra casa reponiéndola. Pero con un genoma en esta evolución que se ha desarrollado en base a mucho movimiento, pensando desde el hombre paleolítico hasta la actualidad, donde tenemos prácticamente 2 millones de años, donde el hombre ha tenido que movilizarse para comer, para sobrevivir, es decir, ha tenido que cazar y recolectar, y recién en el último periodo de los 200 años últimos han habido cambios tan importantes, digamos, a través de la urbanización fundamentalmente, el estacionamiento de la sociedad, el sedentarismo, como realmente se usa el término, ¿no? Que tiene que ver con esto de las sociedades que se estabilizan en un punto y empiezan a desarrollar sus actividades. Esto tiene un periodo histórico muy breve que lógicamente no ha llegado a generar modificaciones genéticas de adaptación a este nuevo contexto que limita drásticamente el movimiento. Claro, si nosotros hacemos el ensayo matemático de compactar 5 millones de años de evolución en un día de 24 horas, si nosotros ese día de 24 horas lo llevamos a la mente, durante prácticamente todo el día gastábamos 7.000 calorías. Y en los últimos milisegundos de golpe, de un momento para el otro, empezamos a gastar 1.200, 1.500, pero seguir ingiriendo una gran cantidad. Por lo tanto, esto fue una sorpresa, un impacto muy tremendo en nuestra evolución y no hemos perfilado mecanismos todavía biológicos para poder sostener esa sorpresa que implica de un día para el otro no tener la necesidad de movernos para conseguir calorías. Por lo tanto, tenemos un tejido mayoritario en nuestro organismo, que es el tejido muscular, un tejido además metabólicamente muy activo, el cual participa en un sinnúmero de reacciones y fundamentalmente en el metabolismo energético, que hoy en día no lo estamos haciendo funcionar. Correcto, al punto que si pensamos en términos, por ejemplo, de la obesidad o escalas inferiores, la gordura, el sobrepeso adiposo, la principal herramienta, probablemente la más barata, se llama músculo estriado esquelético. Es cuestión de desarrollarlo, entrenarlo a los efectos de consumir grasa a lo largo de todo el día. Es la solución probablemente más económica y más funcional para el hombre. El aparato locomotor es el que más hemos desarrollado, es el que se conecta directamente también con las funciones cognitivas y, por supuesto, esta tremenda involución, verbigracia, nunca el hombre ha sido más dinapénico, es decir, falto de fuerza, ni sarcopénico como en la actualidad. Exactamente, y esta sarcopenia que tiene que ver con la disminución del tejido muscular y por ende una disminución drástica en su cantidad de mitocondrias, ¿no? Que son como las usinas de gasto energético que tiene este tejido. Es lo que está generando obviamente los cambios metabólicos que inciden e inducen a la enfermedad. Los llamamos mitocondriópatas, precisamente una célula, la fibra muscular estriada esquelética, que a lo largo de toda la historia evolutiva gozó de ciertas propiedades metabólicas y contráctiles que hoy han involucionado de una manera drástica. Y eso está acarreando consecuencias muy severas sobre los otros órganos, aparatos y sistemas que a la postre derivan en las patologías que todos conocemos. Hay un concepto muy interesante, Mario, que tiene que ver con esto de que el hombre, mayoritariamente a lo largo de la historia, ha estado un poco sobreviviendo y escapando de los depredadores externos. Y aparece este concepto de depredadores internos. Depredador interno, exactamente. Es una idea de una profesora, colega, Nora Batelo, que es profesora de nuestro instituto. Claro, antes los depredadores estaban afuera. Teníamos que correr para sobrevivir a los efectos de escapar de aquellos animales que podrían tomar nuestro cuerpo como recurso energético. Entonces, en pos de poder cazar y evitar ser cazados, depredar y evitar de ser depredados, este gasto calórico tan significativo que hasta el hombre de Neandertal fue de arriba de las 7.000 calorías. Y ahora todos esos depredadores externos están adentro. Se llaman obesidad, síndrome metabólico, elevación de concentraciones de cortisol o hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, diabetes tipo 2, insulinoresistencia, pero la solución sigue siendo la misma, moverse para escapar de ese depredador interno. Veamos ahora desde el punto de vista de las ciencias del movimiento. ¿Cuál sería la indicación o la propuesta para este momento histórico con estas características?
Evidentemente el sentido común nos indica que tendríamos que lograr una sociedad que tenga una disposición espontánea al movimiento, no deportivo y deportivo, a los efectos de poder combatir todo este flagelo. Ahora, no es nada fácil lograr una sociedad cinética, una sociedad en donde la mayoría de la población, si no toda, espontáneamente adhiera regularmente a prácticas y tareas motoras en donde todos estos elementos puedan ser compensados. Y sobre todo pensando en que todo el contexto actual parece atentar contra el movimiento, es decir, está todo diseñado para moverse cada vez menos y al mismo tiempo tenemos una sobreoferta por ejemplo, de alimentos superprocesados, etcétera, que están determinando las características actuales del panorama sanitario, ¿no? Con una alta presencia de obesidad, diabetes tipo 2, que otrora fuera diabetes del adulto y hoy hasta es diabetes de los niños, ¿no? Y que es claramente contextual, que tiene que ver con esto de moverse pocos y comer mal, ¿no? Pero también, bueno, las dislipemias, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Digo, en este contexto como que se vuelve muy difícil la intervención. Hay que pensar inclusive en términos de que todo lo que genera movimiento hoy por hoy probablemente tendríamos que pensar en el futuro que va a ser sistemáticamente anulado. He estado en Europa hace poquito, ya no solamente hay delivery de comida, hay delivery de lo que se te ocurra comprar que tengas necesidad. Van en moto, ¿no? Entonces uno necesita un cargador de celular, por ejemplo, y no quiere bajar a comprarlo caminando esas cuadras, por el mismo móvil lo encargan en una aplicación, tocan el timbre a tu casa y te lo llevan. O sea, hasta lo más elemental que antes en nosotros exigía movimiento, aparentemente todo conspira con mantenerlo. Inclusive hay cada vez más propuestas, digamos, en donde uno paga para no moverse. La propuesta entonces, Mario, ¿cuál sería entonces desde las ciencias del movimiento una propuesta para afrontar este contexto o para poder prevenir justamente todos estos males de este tipo de organización social que tenemos? Probablemente tenemos que pensar en términos de 2 o 3 grandes estructuras en conexión. Probablemente, no digo jerárquicamente inferior, pero sin embargo en una última escala está la capacitación de profesionales competentes en movimiento que puedan dirigir prácticas motoras de acuerdo a la condición del sujeto y su patología. Sin embargo, probablemente en el primer nivel jerárquico está el político, que tiene que ver con el desarrollo de sociedades saludables. Dentro de estas sociedades saludables, el concepto tan importante urbanístico de lograr una disposición espacial en donde el realizar movimiento, la espontaneidad para el desarrollo del movimiento esté prácticamente garantizada. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud mejora constantemente los servicios a sus afiliados. Subsidios por maternidad y nacimiento, subsidio por enfermedad, fallecimiento, entre otros. Trabajamos para usted como lo haría usted. Nosotros puntualmente durante el año 2015, 2016 y el final del 2017 hicimos una investigación científica liderada por el doctor Nefa, que es un investigador científico que salió del CONICET, que se trataba de salud en el trabajo. Fue una investigación larga, a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todo el organismo, muy profesional, donde nosotros solamente aportábamos herramientas y digamos, fue muy
imparcial. Lo que pudimos ver y descubrir es que la mujer es la que se lleva la peor parte en cuestiones de salud dentro de lo que es el organismo. Si bien el ANSES, el 65% es mayoritariamente trabajadoras mujeres, son las que más le cuesta llegar a ocupar los espacios de jerarquías, supervisiones, coordinaciones y sobre todo jefaturas. Y eso, bueno, ejerce una gran presión. También se ven muchas que no se denuncian, pero se ve mucha violencia con respecto hacia las mujeres de los jerárquicos, sobre todo hombres. Pero también existe otro tipo de violencia hacia las mujeres de las mismas mujeres jerárquicas. Pero bueno, toda esa investigación nos avala a nosotros para demostrar que en realidad la salud no se compra. Eso es una herramienta nuestra, sobre todo avalada por la Universidad de La Plata, la Universidad Metropolitana y avalada por el director de la investigación desde el CONICET, para llevar a la discusión otro tipo de cuestiones que no son solamente salarios. Pudimos, dentro de estas elecciones, hacer una modificación del estatuto donde podemos agregar la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Creo que desde ahí se puede trabajar mucho más para afuera. Y dentro de esta intersindical de Córdoba he podido llevar mucho trabajo hacia adentro del sindicato en Córdoba y hacia adentro del sindicato a nivel nacional. Quería remarcar lo espectacular que es para nosotros poder participar desde la intersindical aportando como gremio, porque justamente lo que sucede es que se vuelcan de alguna manera todas las experiencias que se van dando en los distintos sindicatos, las problemáticas a las que nos enfrentamos las compañeras desde la construcción colectiva y también frente a la patronal, o sea, como hacia adentro de las conducciones de los sindicatos y también hacia afuera contra nuestras patronales. Y eso después se replica en las experiencias que se van dando. Entonces, desde por ahí cosas que son básicas, como poder generar espacios de formación hacia adentro con los compañeros y las compañeras que forman parte de la conducción de los sindicatos, hasta poder posicionarse con un perfil claramente feminista y con discusión de género frente a determinadas problemáticas que se dan, por ejemplo, la discusión que hemos tenido por la falta de condiciones de salubridad que sufren y han sufrido las compañeras que trabajan en el polo de la mujer, que son compañeras que justamente tienen que estar ahí presentes a disposición para acompañar y para poner el Poder Judicial al servicio de las mujeres que han visto afectada su integridad física o su salud psicológica, y que justamente son las primeras vulneradas del Poder Judicial en el reconocimiento de sus derechos como trabajadores. Lo que estamos poniendo mucho en tensión es que al ascenso dentro de la carrera de los trabajadores y las trabajadoras y además al concurso de funcionarios y funcionarias, existe un techo de cristal. Entonces, ese es como el primer paso de visibilización, que entendemos que esto tiene que ver con que muchas veces el acceso a los cargos por concurso o el acceso a ascender en la carrera de los trabajadores y las trabajadoras tiene que ver con un sistema meritocrático y que ese sistema meritocrático justamente invisibiliza las desventajas a las cuales nos afrontamos las mujeres. Entonces, de repente no tener tiempo para estudiar o no poder cumplir con determinadas digamos, instancias de formación que ofrece el Poder Judicial y que eso da puntaje, está claramente asociado para nosotros y para nosotras con esta doble jornada, ¿no? El trabajo de la crianza que llevamos a cabo las mujeres y que no se toma en cuenta por el Poder Judicial a la hora de generar estos órdenes de mérito, a la hora de ascender en la carrera como trabajador y trabajadoras o de acceder a los concursos. Hablar de qué consideramos nosotras que tiene que ver con el rendimiento en esos exámenes y qué se está invisibilizando detrás de eso es lo complejo y es lo que, bueno, muchas veces claramente entiendo que lo que para nosotras es conquista de derechos, para los varones sobre todo es pérdida de privilegios, entonces es un terreno difícil, implica un trabajo cotidiano y que es bastante arduo, pero que yo creo que claramente no es lo mismo hablar hoy como trabajadora judicial que hace 5 años o hace más.
elecciones el día 1 de septiembre, como cada 3 años, se han hecho siempre cada 3 años porque es obligatoria. Algunos años no ha habido listas opositoras, por lo tanto no ha habido acto de sufragio, pero sí de proclamación de la lista. La lista número 1, Unidad en Defensa de la Dignidad Profesional, es la lista de delegados que yo encabezo y de la cual soy el representante legal. Y hay una renovación de delegados, más o menos un 30-50%, depende del distrito, y que vienen a proponer afianzar todo lo que se ha hecho durante estos últimos años en el Consejo de Médicos. Tener un consejo que se pueda autogestionar a distancia, con eso le damos mucha facilidad a los médicos que viven lejos de la ciudad de Córdoba, con toda la firma digital y con todo lo que es aula virtual, que es el gran desafío que estamos emprendiendo. Pensamos llegar a toda la provincia, a cada matriculado, de una forma mucho más eficiente. Esta lista ha demostrado a lo largo de los últimos años que tiene una vocación de servicio para la función que son elegidos los médicos, que tiene transparencia, tiene honestidad y tiene muchas ganas de realizar cosas. Se han hecho muchísimas cosas que, bueno, ya le llegarán a través de la revista y demás medios de comunicación, todos los logros que ha tenido esta gestión. Nosotros queremos continuar con esto y queremos sumar a todos los médicos que tengan intención de participación. Acá siempre han estado las puertas abiertas y de hecho hoy gran parte de la gente que trabaja en distintas comisiones y comités ha venido simplemente a ofrecer y a proponer nuevas acciones y han sido recibidos con los brazos abiertos porque esta es la casa de todos los médicos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. El conocimiento científico se presenta muchas veces como un discurso único e indiscutible. Pero lo cierto es que este conocimiento encuentra drásticos límites a la hora de encontrar respuestas a la complejidad de los fenómenos y las problemáticas en salud y enfermedad. ¿Cuáles son los límites del conocimiento científico en medicina y en las ciencias de la salud? ¿La ciencia se encuentra en crisis? Sobre estos temas vamos a hablar con el doctor Abel Novoa Jurado, que es médico de familia, coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. El doctor Novoa estuvo en la ciudad de Córdoba con motivo de una actividad organizada por la Secretaría de Salud Pública y el Centro de Fármacoepidemiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo escuchamos. Doctor Novoa, bienvenido a la ciudad de Córdoba. Tomando un poco el eje de su conferencia del día de hoy, ¿está en crisis el conocimiento científico? Bueno, está en crisis la relación del conocimiento científico con el progreso social. Hasta hace poco, desde luego, ha sido un elemento fundamental. Desde el siglo XVII, con la revolución científica y la base de la revolución industrial y, de alguna manera, la puesta en marcha de las sociedades tal como las conocemos, basadas en la tecnología, en la productividad industrial. Y, sin duda, el conocimiento científico ha tenido mucha importancia en esa mejora de la sociedad. Pero en los últimos 40 años, determinadas circunstancias que tienen que ver con un crecimiento de este conocimiento, con una hipertrofia de los mecanismos epistemológicos que están detrás de este conocimiento, mecanismos simplificadores de la realidad, pues han hecho que empiecen a aparecer algunas circunstancias emergentes que no esperábamos. Y que están produciendo daños derivados de esta objetivación de la realidad solo a través del conocimiento científico. El conocimiento científico se ha instaurado con una hegemonía total a la hora de explicar la realidad. Y esto ahora, debido a su enorme prevalencia, está causando problemas. El cambio climático es un problema emergente que tiene que ver con una objetivación de la naturaleza a través del conocimiento científico que no esperábamos y que está teniendo un alcance planetario, ¿no? Pero cuando hablamos de medicina, problemas como la medicalización, el sobrediagnóstico, diagnosticamos demasiadas cosas. Esto es algo antes inconcebible porque siempre habíamos pensado que el conocimiento
nos ayudaba a conocer mejor cómo funcionaba el cuerpo humano y a tener mejores remedios. Y ahora descubrimos que ese conocimiento nos está dando demasiada información que no sabemos cómo gestionar y que finalmente puede acabar haciendo daño a las personas y desde luego a las sociedades. Así que más que una crisis de la ciencia, es una crisis de la relación de la ciencia con la sociedad. Y esto tiene que ver con el contexto socioeconómico, cultural, en el cual se expresa esta ciencia. Y por tanto las soluciones ya no son técnicas, sino que van a ser más culturales, sociales, antropológicas, en definitiva políticas. Generalmente cuando se quiere obliterar, dar por terminar una discusión, uno suele apelar a la ciencia como argumento final. Por lo tanto, pensamos que la misma se está instalando como un discurso absoluto, como una verdad absoluta dentro del saber. ¿Qué nos estamos perdiendo teniendo solamente esa mirada con respecto a la verdad y el conocimiento? Bueno, todo lo demás. Es decir, el conocimiento científico tal como lo entendemos hoy en día, cuantificado, basado en modelos matemáticos, desde luego nos permite hacer o tener predicciones de qué va a pasar con algunos fenómenos, pero sabemos que eso ocurre con fenómenos que son simples, una causalidad lineal, relación causa-efecto. En esos fenómenos simples funciona. El problema es cuando los fenómenos se agregan, se superponen, se retroalimentan. Entonces ese conocimiento es muy parcial y no nos está sirviendo para reducir la incertidumbre. Así que pensar que cuando existe gran incertidumbre y los problemas son muy importantes porque afectan a muchas personas, es la palabra de la ciencia la que nos va a dar la respuesta, es una ingenuidad. La única manera de cambiar esto es asumir que la ciencia es un discurso simplificador, que nos ayuda, que hay que considerar, sin duda, igual que la palabra de los expertos. Pero cuando la incertidumbre es muy importante o cuando los problemas tienen unas graves consecuencias, la única manera de reducir esa incertidumbre es con la participación, con la cooperación, con que haya muchas fuentes de conocimiento distintos al científico que nos aporten visiones, que siempre son valiosas y que permiten que las decisiones finalmente sean más equilibradas. Esto antes, digamos, se exigía por un tema democrático. Se decía, no, es que esto es democracia, que participen todos los que pueden tener algo que ver. Hoy en día sabemos que además de la exigencia democrática es una exigencia epistémica. Es decir, el propio conocimiento nos obliga a considerar otras fuentes que no son estrictamente las que consideramos científicas. ¿Es fácil? No es fácil porque detrás de este conocimiento científico ahora hay muchos intereses económicos. Esto lo que hace intereses también profesionales, intereses de clase, que desde luego utilizan este conocimiento como una manera de adquirir poder y prestigio sobre otras capas de la sociedad, ¿no? Por tanto, es muy difícil romper esto, porque no hay una gran oposición. Así que, bueno, el discurso hay que hacerlo simplemente, solo se puede hacer desde la reflexión y desde la democracia, no se puede hacer desde otra perspectiva, siempre con mucho cuidado y desde luego sin pensar que nadie tiene la verdad absoluta, porque de eso se trata, ¿no? De unir diferentes perspectivas para poder abordar los problemas más complejos que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo impacta esta mirada sesgada del conocimiento sobre la salud poblacional? Bueno, impacta de una manera cada vez más notable. Ten en cuenta que nosotros utilizamos medicamentos prácticamente para cualquier síntoma y que los pacientes vienen al médico con muchísima frecuencia. Es un recurso que antes no era tan frecuente, nuestros abuelos no iban tanto al médico. Nosotros ahora vamos continuamente al médico y la respuesta es siempre tecnológica o medicamentosa. Eso hace que la prevalencia de efectos secundarios y de problemas de seguridad relacionados con los medicamentos sea asombrosa. Se habla ya de que los efectos de las intervenciones médicas y de los medicamentos son la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y del cáncer. Es decir, una institución como la medicina que pretendía disminuir la mortalidad y mejorar la salud se ha convertido en un problema de salud. Esto ya es un asunto grave. Pero el problema es que además la mayoría de los recursos públicos se dedican a financiar estas intervenciones que no están siendo efectivas. Y eso significa que hay un coste-oportunidad. Lo que utilizas para un medicamento o una tecnología que no vale para nada, dejas de utilizarlo para otras estrategias que también sirven para mejorar la salud, pero que han caído en el desuso porque no hay tantos intereses. Por ejemplo, la educación, tener una población educada. No hablo de educación de la salud, hablo educada. Con altos estándares de educación mejora la salud más que casi todas las intervenciones médicas. Por ejemplo, luchar contra la contaminación ambiental mejora más la salud que cualquier intervención médica. Luchar contra la pobreza extrema, luchar contra las viviendas indignas, mejora más la salud que las intervenciones médicas. Mientras sea la medicina la que se lleve los recursos de la sociedad, no va a haber dinero para invertir en esto. Y ahora mismo yo diría
que la medicina se ha convertido en el instrumento más importante para privatizar dinero público y derivarlo al sector privado. Es una confiscación de la riqueza en nombre de la salud, de la ciencia. Y por tanto es muy grave esto, porque se está instrumentalizando grandes palabras y grandes ideas finalmente para generar más desigualdad y desde luego generar pobreza. Aspectos sociales que son mucho más importantes que los médicos para conseguir salud. De hecho, estamos medicalizando la pobreza. Cuando un pobre viene a un centro de salud porque se siente abatido o angustiado, le damos un antidepresivo y el problema que tiene es que no puede dar de comer a sus hijos, pero se va a llevar un antidepresivo que encima le va a costar dinero. Esto es terrible. Hemos medicalizado a la pobreza, hemos medicalizado el paro. Cuando una persona se queda en paro viene al médico porque no se encuentra bien. Y el médico, en vez de decirle, bueno, no te voy a poder dar respuesta, yo te puedo acompañar, puedo ayudarte, puedo darte alguna cosa que te pueda ayudar en un momento dado. Pero el problema no es médico. En vez de hacer esto, lo que hacemos es dar un antidepresivo y cuando no funciona porque la persona sigue en paro, le ponemos otro, que solo aumenta el problema porque es más gasto para el paciente y además es más gasto para el sistema que deja de tener dinero para poder producir empleos de calidad, ¿no? Y se medicaliza la existencia. Finalmente sí, claro. Finalmente vivir es una enfermedad que acaba con la muerte y por tanto, como dicen algunos, en realidad no hay personas sanas, hay personas mal exploradas. Todos somos enfermos y todos tenemos que vivir con esa sentencia de nuestra finitud. Claro, la caída de algunos discursos que antes podían aliviar este vacío existencial, como eran las religiones, las grandes religiones, ha hecho que todos miren a la medicina como, digamos, la gran esperanza de encontrarle sentido a esto. Me temo que no se lo podemos dar, y no solo eso, sino que estamos contribuyendo a que el vacío existencial sea mayor, porque acabamos focalizando nuestros esfuerzos en metas que son falsas, son una farsa, son unas promesas inalcanzables de eterna felicidad, de eterna belleza, de eterna salud, que es inalcanzable por sí mismo, ¿no? Pero donde estamos gastando grandes energías económicas y también emocionales. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.